Lección número 3. Jesús, el mediador, testador y albacea del nuevo pacto. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo misericordia de él, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Job 33, del 23 al 26. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Un mediador es aquel que actúa entre dos partes para reconciliarlas, con el propósito de que concierten un acuerdo o pacto. Evidentemente, el mediador debe estar en relación con ambas partes. Por lo tanto, se aplica a una persona que se pone en medio de otras dos para contribuir de alguna manera con la buena relación de ambas. En su sentido bíblico, un mediador es aquel que interviene entre Dios y el hombre, con el propósito de comunicar la mente de Dios al hombre y de representar al hombre ante Dios, abogando por su causa. Así, el concepto de mediación que se va desarrollando en la Biblia, desde el gemido de Job, a través de todos los tipos y sombras, llega hasta su máxima y definitiva expresión en Cristo, el Dios y hombre verdadero, aquel que no solo es redentor en base a su naturaleza humana y divina, sino que también es mediador en base a la misma razón. Por esto es que Pablo destaca en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Desde la caída, el hombre ha estado moralmente separado de Dios. La distancia es infinita. Se ha constituido en un extraño y enemigo de Dios en su mente. A causa del pecado ha sido destituido de su gloria. Esta pobre condición genera la necesidad de un mediador que pueda acercarlo a Dios, salvando esa inmensa distancia que lo separa, para llevarlo de vuelta a la posición correcta con Él. Sin embargo, este mediador debe reunir ciertas características que lo hacen único en todo el universo. No existe sino uno solo que puede asumir ese papel, y este es Jesucristo, porque es el Dios hecho hombre, que puede compadecerse de nuestras debilidades por haber sido tentado en todo, pero sin pecado. Y a la vez su naturaleza divina lo hace entender el corazón del Padre y su deseo profundo de tener a sus hijos de vuelta, cumpliendo así con su propósito eterno. Esta insalvable distancia ha sido cubierta entonces por Cristo, reconciliando al hombre con Dios, devolviéndole la herencia perdida y llevándolo a una mejor posición que la que antes tuvo, pues ahora somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo y ministros de reconciliación. Hay otra condición que hace de ese mediador alguien único en el universo, pues había una sola manera de mediar entre Dios y el hombre, y era pagando el precio adeudado por la humanidad pecadora, una humanidad que había contraído una deuda impagable con un Dios justo y santo, cuya justicia demandaba un precio tan alto que nadie sino el Cordero Perfecto de Dios estaba en capacidad de pagar y tenía la disposición de hacerlo. Era lo único que podía acortar la distancia entre Dios y el hombre. El precio de la reconciliación fue la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. Puesto que la paga del pecado es la muerte, Él ofreció su propia vida a cambio de la nuestra, tomando nuestro lugar para que fuésemos declarados justos delante de Dios y ponernos en la posición correcta con Él, para que ahora pudiésemos recibir
la dádiva de la vida eterna, pudiésemos creer en Él y ser hechos hijos de Dios. La singularidad de Cristo como mediador fue afirmada por Cristo mismo de diversas maneras cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor. Es solamente por medio de Cristo y solo Cristo que podemos llegar a la salvación, a la vida y a la comunión con Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De estas enfáticas afirmaciones de la Escritura se desprende que si ponemos cualquier otro mediador entre nosotros y Dios para que incline su corazón a nuestro favor, contradecimos lo que ella establece. La intercesión constituye una parte constante de la mediación. Cristo, el mediador del nuevo pacto, está en su ministerio celestial intercediendo por los suyos, de lo cual compartiremos más ampliamente en otra entrega cuando tratemos sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí hemos considerado el aspecto de mediación de Cristo que tiene que ver con el perdón de los pecados, y esperamos sinceramente que el creyente tenga ya una idea muy clara y definida de este tan importante punto. Seguramente será un feliz privilegio para él si solo toma lo que Dios dice en su palabra, que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hebreos 9, del 15 al 17. Los pactos son válidos sin que tengan que morir los pactantes. En cambio, un testamento no se puede poner en vigor hasta que no muere el testador. Y mediante la muerte del Señor Jesús, nosotros recibimos la herencia que se nos promete en el testamento. De acuerdo con el testamento que el Señor Jesús hizo a favor nuestro, es Él quien nos ha legado el perdón y limpieza de pecado, la vida, el poder y el conocimiento de Dios. El nuevo pacto fue profetizado en tiempos de Jeremías. Sin embargo, durante los siglos que transcurrieron después de esta profecía, tal pareció que Dios había dejado de lado aquella promesa. No obstante, un día, esto es, en la misma noche en que fue entregado, el Señor Jesús, dice la palabra, que tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto que menciona es aquel gloriosísimo nuevo pacto del que hablara Jeremías. Ahora, por la sangre del Señor Jesús, dicho pacto se ha convertido en nuestra herencia y lo podemos disfrutar abiertamente. Esto indica que el nuevo pacto es el testamento del Señor y que Él es el testador. En su testamento, Él nos dio la herencia espiritual que se halla incluida en el nuevo pacto, según está descrito en Hebreos 8, del 10 al 12. Todo cuanto se obtenga a través del testamento no es algo que tuviésemos originalmente. Tampoco puede ser fruto de nuestro propio trabajo, porque todo nos lo ha legado en herencia el Señor Jesús. Ahora bien, como dice la Escritura, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Hebreos 9, 16, 17. Un día el Señor dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Lucas 22:20. Esto es tanto como afirmar que el testador está muerto y que por lo tanto el pacto ha entrado en vigor. Al llevar su sangre al lugar santísimo, el Señor Jesús le declara a Dios que el testador ha muerto. Nosotros, los que vivimos, también sabemos que el testador ha muerto, puesto que cuantas veces comemos ese pan y bebemos de esa copa, estamos proclamando la muerte del Señor. Puesto que ha muerto el testador, su testamento ha entrado en vigor, y esto es lo que anunciamos hasta que Él venga. Porque esa copa es la copa del nuevo pacto. Cuando bebemos de esa copa en el día del Señor, recordamos que nos mantenemos relacionados con el pacto, porque Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pan es para recordar al Señor, la copa es también para recordar al Señor. Él siempre nos trata de acuerdo con las condiciones asentadas en el pacto. Por esta razón, cuando nosotros recordamos al Señor, lo recordamos en el pacto. Hacer esto en memoria de mí. Ahora bien, aparte de su significado básico y más obvio, la palabra traducida como mediador, en su forma griega significa también uno que actúa a modo de garante para asegurar así algo que de otra manera no sería obtenido. De ahí que puede ser igualmente traducida como albacea. El Señor no es solo el testador, sino también el albacea de su propio testamento. El hecho de que Él sea el mediador del nuevo pacto significa que es además su albacea. Un albacea, por definición, es una persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del fallecido, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. Al redactar un testamento es importante conseguir testigos, pero es más importante aún contar con alguien que lo ponga en vigor. El testamento no servirá para nada si carece de albacea. Tenemos que darle gracias a Dios, porque el Señor Jesús es al mismo tiempo testador y albacea. Él es el testador por su muerte y el albacea por su resurrección. Él llevó la sangre al lugar santísimo, dando a entender así que el testador había muerto. Ahora está en el cielo actuando como mediador del nuevo pacto, con lo que prueba que tiene poderes de albacea. Nos sirve de albacea para poner en vigor el nuevo pacto. Él hará que el pacto en su sangre produzca fruto en nosotros, porque tendremos la vida y el poder necesarios para obedecer a Dios, capacidad para conocerlo de una manera más profunda y paz en nuestra conciencia gracias al perdón de pecados. Él es el garante de todas estas cosas. Por la fidelidad y la justicia de Dios, este pacto nunca fallará ni será quebrantado, y por el poder de la resurrección del Señor es eficaz para siempre. Aleluya. El Señor nos deja una rica herencia y tiene el poder necesario para cumplir su propio testamento. Es cierto que la eficacia del testamento no depende de nuestro esfuerzo. No obstante, afecta totalmente a sus consecuencias el que conozcamos o no las riquezas incluidas en él. Creamos en su eficacia y que confiemos en que el Señor Jesús es nuestro albacea. De allí la importancia de ser diligentes en cuanto a conocer todo lo referente al nuevo pacto al cual pertenecemos. Es nuestro deseo y privilegio poder compartir con todos los creyentes las bondades de este nuevo pacto, de una manera sencilla pero metódica, de modo que pueda echarse un fundamento sólido sobre el cual pueda ser edificada la fe. Finalmente, oramos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Él. Amén.